En esta oportunidad aprenderemos a crear tabla de datos en el programa SQL Server 2014. Vamos a ejecutar nuestro programa SQL. Nos conectamos a la base de datos de nuestra PC. Y aquí en la barra herramientas, si tienen el programa descargado en español, les aparecerá nueva consulta. A nosotros lo tenemos descargado en inglés, nos aparece New Query. Le hacemos clic y nos aparece nuestra pestaña de trabajo para trabajar nuestra tabla de datos. Para trabajar las tablas de datos es necesario que entendamos que existen diferentes tipos de ingreso de datos, como son numérico, letras o caracteres y de tiempo, que son los principales. Voy a dejar una especificación de los tipos de datos que existen en la descripción del video, ¿sí? Pero para este caso específico de crear tablas vamos a utilizar un pequeño ejercicio que tenemos aquí, el cual nos pide crear una tabla de datos con los siguientes requerimientos, ¿no? La tabla se va a llamar tabla 01. En la columna consta de 6 columnas la tabla: ID, código de alumno, hora de ingreso, hora de salida, código local y fecha, ya que están los tipos de datos a los cuales vamos a ingresar, ¿no? En la columna ID son números que van desde el 1 hasta el 99.999 millones 999.999, o sea, solo números. En código de alumnos, por ejemplo, nos encontramos con un tipo de entrada alfanumérica, o sea, números y letras de 9 caracteres. ¿De qué tipo? Así, 2 letras con 7 números. En la columna hora de ingreso y hora de salida son tipo de datos de tiempo, hora con precisión al segundo, que no acepte nulos. Y el código local también es un teclado, o bueno, un tipo de entrada alfanumérico de 5 caracteres de la forma AB, 2 letras y 3 números. Y en la fecha, en la columna fecha, tenemos que entrar datos, hacer ingreso de datos desde el 1 de enero de 2010, o sea, ingresar fecha. Bueno, vamos a copiar nuestro ejercicio aquí en SQL y vamos a comenzar con la creación de esta tabla, ¿no? Colocamos if, creamos el objeto object ID, abrimos paréntesis, comilla, y colocamos el nombre de nuestra tabla, tb-tabla 01, cerramos las comillas y el paréntesis, colocamos las tablas, el paréntesis, y colocamos que nuestra tabla es no nula. Abajo colocamos drop table y el nombre de nuestra tabla, tb-tabla 01, que aparece. Apretamos enter y vamos a comenzar con la creación de esta tabla. Go create table y el nombre de esta tabla, tb-tabla 01. Picamos enter, abrimos paréntesis para empezar a describir las columnas. Y la primera columna, se acaba la batería, la primera columna es ID, el tipo de entrada es numérico, le vamos a poner bint. En la descripción del video le dejaré por qué es el tipo de entrada numérico, y nos dicen no null. Colocamos el código de alumno. Como es un tipo de dato alfanumérico, colocamos el tipo de entrada char, y como consta de 9 caracteres, le colocamos 9. También no nulo, le colocamos not null. Tenemos la hora de ingreso. Y como es un tipo de entrada de datos, le ponemos time. No nulo, le colocamos not null, coma. De la misma manera la hora de salida. Es un tipo de dato de entrada de tiempo, le colocamos time. También no nulo, not null. El código de local, que es un tipo de entrada igual que el código de alumno alfanumérico, le colocamos char, pero en este caso consta de 5 caracteres, le colocamos entre paréntesis el número 5, no nulo, not null, coma,
Y para terminar nuestra última columna, que es fecha, que el tipo de entrada de dato debe ser date. La última columna nunca lleva comas, y como no nos dice si es no nulo o nulo, lo dejamos ahí, le apretamos enter, cerramos las columnas, y para ver nuestra tabla vamos a colocar select asterisco from y el nombre de nuestra tabla, tb-tabla 01. Seleccionamos select from table tabla 01 y colocamos execute o ejecutar, y nos va a aparecer las columnas que hemos creado, ¿no? ID, código de alumno, hora de ingreso, hora de salida, código local y fecha. Y así hemos creado nuestra tabla de datos en SQL para poder ingresar nuestros datos. Voy a dejar en la parte de la descripción, como les dije, los tipos de datos, los tipos de ingreso de datos, para que los tenga presentes. Eso fue todo por hoy. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Nos vemos. Hasta luego.